¿En qué país sensato democrático se puede tolerar un gobierno de esta naturaleza? Los derechos humanos son fundamentales. La vida es condición sine qua non de cualquier democracia. Esto no puede seguir así. En el mismo país en donde un presidente intenta dar un golpe de Estado, ¿no? Sería la respuesta. Mire, estos 17 meses de crisis y enfrentamiento en el poder se entienden en ese contexto de decisiones extremas, de decisiones permanentes de obstrucción a un gobierno del presidente Pedro Castillo. Entiendo lo que me dice, no quiero parecer insensible a las muertes, me parece terrible, me parece espantoso tener que hablar de casos como un policía calcinado. Pero le digo algo, congresista, el origen de esto es político. El origen de esto tiene que ver con la corrupción. El origen de esto tiene que ver con presidentes que cambian cada año. No puede haber un diálogo cuando la corrupción está incrustada en el puesto más alto en el país. La consecuencia de que un presidente trate de dar un golpe de Estado hoy, pues es la que estamos viendo. El accionar tiene que ser, sí, investigado, pero hoy no estaría pasando nada si Castillo no hubiera hecho lo que hizo. ¿No piensa usted así? Es tan frágil que se entiende en estos 5 años de gobierno, en general 6 presidentes. Porque se entiende, porque francamente esta situación de inestabilidad se origina en el choque y la confrontación del poder. Hoy necesitamos un sistema de justicia imparcial, profesional. Pero es en la corrupción, congresista, no es en el choque. Pero no es que no es en ningún choque, es en corrupción. Es en corrupción. ¿Cuál choque? ¿De qué me habla? Si todos los presidentes que ha mencionado y de los que estamos hablando tienen acusaciones de corrupción, aquí no hay choques, es un tema de legalidad. Roberto Sánchez, defensor de Pedro Castillo, intentó confundir al periodista de CNN en español Fernando del Rincón, culpando a todos menos al expresidente reo de los males del Perú. Sin embargo, el comunicador no se dejó engañar y le mencionó que la corrupción es el principal problema. Ante ello, el presentador de televisión mexicano no dudó en responderle y resaltarle que no hay choques, solo corrupción. En otro momento, Roberto Sánchez cuestionó la legitimidad del gabinete ministerial tras las muertes en las protestas y preguntó, ¿qué gobierno tendría legitimidad luego de eso? Estamos de vuelta, vamos con mi invitado para hablar sobre el tema de Perú. Es el congresista peruano de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, que me acompaña. Congresista, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, estimado, y gracias por la entrevista. Al contrario, gracias a usted. Congresista, usted votó en contra de la cuestión de confianza. ¿Por qué? Dime en qué país sensato, democrático, respetuoso de los derechos humanos, en qué país puede resistir un gobierno con un gabinete que tiene las manos manchadas de sangre. 47 muertos estos días, 17 fallecidos por impacto de bala en la cabeza, en el corazón, en el tórax, y hoy día un fallecido más en Cusco por un proyectil, por una bala en el tórax. ¿En qué país sensato democrático se puede tolerar un gobierno de esta naturaleza? Los derechos humanos son fundamentales. La vida es condición sine qua non de cualquier democracia. Esto no puede seguir así. En el mismo país en donde un presidente intenta dar un golpe de Estado, ¿no? Sería la respuesta. Mire, estos 17 meses de crisis y enfrentamiento en el poder se entienden en ese contexto de decisiones extremas, de decisiones permanentes de obstrucción a un gobierno del presidente Pedro Castillo, una medida extrema de intento de cierre del Congreso, una infracción constitucional. Se entiende también en el contexto de esta situación. Hoy, en vez de estarnos echando la culpa entre peruanos y sectores políticos, debemos de asumir con autocrítica realmente que todos somos responsables de esta situación. ¿Dónde quedó el diálogo democrático, la tregua política que invocaba la OEA? Nunca se quiso diálogo. Esta es la situación a la que hemos llegado. Hoy pueden haber muchas lecturas de estos 17 meses, pero lo fundamental es parar la masacre. Yo le pregunto al señor Clinton, al gobierno norteamericano, si es que va a seguir sosteniendo este gobierno que realmente está lindando ya en un gobierno asesino. Por Dios, paren la masacre en el Perú. Estado de sitio, toque de queda, la gente sigue muriendo y la presidenta constitucional sigue preguntándose
que no entiende qué es lo que está pasando, y el premier ayer en el Congreso diciendo que bajo cualquier costo iba a mantenerse en sus 4 situaciones. Eso no puede ser. El Perú necesita paz social de verdad, diálogo respetuoso, y eso es lo que no hay hoy en el Perú. Por eso nosotros creo que el Perú reclama la renuncia de este gobierno, la renuncia del gabinete, que el Congreso, una figura de consenso, asuma y que de inmediato se convoque a elecciones 2023 para por fin parar esta situación y entender con diálogo sensato la razón política también de estos desencuentros de 17 meses que ya no puede continuar. Entiendo lo que me dice, no quiero parecer insensible a las muertes, me parece terrible, me parece espantoso tener que hablar de casos como un policía calcinado. Pero le digo algo, congresista, el origen de esto es político. El origen de esto tiene que ver con la corrupción. El origen de esto tiene que ver con presidentes que cambian cada año. No puede haber un diálogo cuando la corrupción está incrustada en el puesto más alto en el país. La consecuencia de que un presidente trate de dar un golpe de Estado hoy, pues es la que estamos viendo. El accionar tiene que ser, sí, investigado, pero hoy no estaría pasando nada si Castillo no hubiera hecho lo que hizo. ¿No piensa usted así? Siempre hemos sido claros en nuestra lucha frontal contra la corrupción, venga de donde venga. Por el sistema de justicia en el Perú, la democracia peruana es tan frágil que se entiende en estos 5 años de gobierno en general 6 presidentes. Porque se entiende, porque francamente esta situación de inestabilidad se origina en el choque y la confrontación del poder. Hoy necesitamos un sistema de justicia imparcial, no, pero profesional. Pero es en la corrupción, congresista, no es en el choque. Pero no es que no es en ningún choque, es en corrupción. Es en corrupción. ¿Cuál choque? ¿De qué me habla? Si todos los presidentes que ha mencionado y de los que estamos hablando tienen acusaciones de corrupción, aquí no hay choques, es un tema de legalidad. Todas las investigaciones en materia de lucha contra la corrupción tienen que hacerse, caiga quien caiga, con el debido proceso, con las prerrogativas que asiste a la defensa, a lo que significa la Constitución y la ley. Bajo ningún concepto podemos tolerar ni justificar hechos de corrupción que tienen que probarse, que tienen que investigarse. Pero esto no es un pan solamente de un día. Esa situación venimos afrontando los últimos 5, 7, 10, 15 años. La corrupción es un sistema que penetra el sistema político. El narcotráfico está en el sistema político, en el Poder Judicial. No podemos también, yo digo, pasar en este asunto por agua tibia ningún hecho. El Perú necesita una profunda investigación, una gran comisión de la verdad, porque ninguna acción ilegal, ninguna acción provocadora de este desencuentro y de estos hechos de 17 meses puede quedar impune. Los peruanos queremos paz social, con la justicia correcta, sin persecución. Eso es lo que necesitamos en el Perú. Bien, voy a dar paso, o voy a avanzar en el tema, porque me quedan 2 minutos y quiero escuchar su respuesta concreta. ¿Cuál es la solución que propone hoy usted para el Perú? ¿Qué tiene que pasar? Tengo 2 minutos para su respuesta. De inmediato, la renuncia de Dina Boluarte en el ejercicio de gobierno, la renuncia del premier del gabinete de la muerte, del señor Otárola. Esta renuncia debe de llevar a que en el Congreso de la República una persona de consenso, sea hombre, mujer, congresista, asuma de inmediato el ejercicio de un gobierno de transición, convocando, como dice la Constitución, a un nuevo proceso de elecciones generales en los próximos 6 o 7 meses. Y de inmediato, no encerrarse en 4 paredes, como está haciendo el gobierno en Palacio de Gobierno, sino ir a las regiones, conversar con los interlocutores, levantar el estado de sitio, el estado de emergencia, respetar la vida, por Dios, la vida está por encima de cualquier sistema, y eso es lo que no entiende este gobierno. Respetar la vida, congresista, hay que decirlo, de parte de los 2 bandos, de parte de los 2 bandos. De los 2 bandos. Hay que esperar las investigaciones, pero estemos claros. No puede justificarse, mi amigo, la vida del policía, la vida del campesino, del quecho, de la demás. Todas las vidas son lamentables y se pierden, y nosotros defendemos la paz social para todo el Perú. Pero hay que ser muy claros, hay que ser muy claros y contundentes. Los terroristas, criminales, delincuentes que han quemado fiscalías, que han robado ambulancias, que han herido policías, que han carbonizado a un policía, y los oficiales que han abusado de la fuerza, que han herido, matado, también, pero son los 2 bandos, aquí hay que entenderlo así. No podemos lavarle las manos a nadie. Oiga, congresista, me tengo que ir. Qué pena que estaba, yo sé que estaba ocupado y se nos redujo un poco el tiempo.
Totalmente de acuerdo contigo en ese extremo. Ni una violencia se justifica. Este gobierno tiene que renunciar. Gracias, congresista. Lo voy a invitar en una próxima ocasión. Se me redujo el tiempo porque sé que estaba ocupado y llegamos un poquito tarde con usted, pero lo invito a una cuenta para que podamos extendernos. El día de mañana u otro día, encantado. Muchas gracias. Igualmente, aquí será bienvenido siempre, es el congresista peruano de la bancada Cambio Democrático, Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien me acompañó, Roberto Sánchez Palomino. Ya regreso. No hay nada malo, según él, pese a que la realidad en el país cada día empeora. ¿Crees que los poderes están alineados entre sí o hay choque de poderes? Te invitamos a dejar tus opiniones abajo, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.